Tanto, Mávila, hemos tomado contacto con el fiscal del caso, ¿no? Así es, el fiscal Germán Juárez Atoche del equipo especial Lavallato nos atiende a esta hora, 8:30. Fiscal Germán Juárez, muy buenos días. Buenos días. Bien, cuéntenos por favor, acabamos de escuchar al abogado del Partido Nacionalista, cuáles son sus expectativas y en qué radica la confianza que puede tener la Fiscalía de una condena que se pueda dar a conocer esta mañana. Bueno, nosotros estamos tranquilos por el esfuerzo y el trabajo realizado durante estos 3 años prácticamente que ha durado este juicio. Se han actuado más de 280 medios probatorios, sobre todo testigos que se han actuado y que han demostrado la tesis del Ministerio Público, como 280 documentos también que se han actuado en el proceso, en el juicio oral, que han demostrado la tesis del Ministerio Público en el sentido de que el Partido Nacionalista, a través de su líder, en este caso señor Ollanta Tazo y Nadine Heredia Alarcón, habían recibido dinero de origen ilícito por parte del Partido de los Trabajadores en la campaña del año 2011, en contubernio pues con el señor, en ese entonces presidente Lula da Silva. Y en el año 2006 ha quedado también más que demostrado respecto al dinero de origen ilícito que habría venido del gobierno venezolano y que se encargaron de decirlo testigos directos respecto a cómo es que recibieron ese dinero en la Embajada de Venezuela. Doctor Juárez, en ese sentido creemos sí, que nosotros estamos convencidos de obtener una sentencia condenatoria. De acuerdo, ¿está convencido usted entonces de que escucharemos una condena? Hay una pregunta fundamental, no solamente para este caso, sino porque cuando abríamos el programa decíamos que va a marcar un antecedente, sin duda, va a ser muy importante establecer si en efecto el dinero recibido durante las campañas tuvo procedencia ilegal y por lo tanto se puede hablar de lavado de activos. ¿Cuáles son las pruebas que demostrarían en efecto? Y por otro lado, ¿cómo analiza la Fiscalía el hecho de que en el momento en el que se produjo este aporte a la campaña no era delito precisamente recibir dinero? Es decir, no constituía un delito, mejor dicho, de lavado de activos, sino más bien se apela a una falta de transparencia, si se quiere, en el financiamiento de los partidos. A ver, vayamos, allí existe un craso error por parte de los abogados que vienen señalando de que eso no era delito. Eso es delito desde que se creó o salió la ley de lavado de activos. Porque nosotros partimos de que no se trata de aportes ilegales. Nosotros partimos que ha habido dinero de origen ilícito o dinero maculado que ingresa al tráfico económico y que a raíz de eso se hacen los actos de conversión y que para darle una apariencia de legalidad a ese dinero maculado justamente se colocan aportantes que al final de cuentas en juicio han señalado de que no aportaron el dinero que aparecen en los reportes presentados ante la OMPE. Eso es lavado. No estamos hablando aquí de un aporte. Aportes, por ejemplo, le voy a poner bastante claro esto. Sí, por favor. Si una empresa minera da o dona 1 millón, 2 millones, eso no es lavado, porque el origen del dinero sale de una empresa formal, dinero de la propia empresa. Pero supongamos que un narcotraficante de su dinero de origen ilícito, producto de esa actividad ilícita, pone dinero a una campaña electoral, ya no estamos hablando de un aporte, estamos hablando de un dinero que ingresa de origen ilícito a la campaña. Eso es lavado. Esa es la gran diferencia. Claro, la pregunta, doctor Germán Juárez, es si se ha probado, si la Fiscalía ha podido demostrar, digamos, durante el proceso que el dinero que llegó de Venezuela y el dinero que vino de Brasil tiene precisamente ese origen ilegal. Y si además de testimonios hay acaso una ruta de dinero demostrada en documentos que así lo demuestren. A ver, vayamos para la campaña 2011 y hagamos memoria. Fue el que habla quien por primera vez en el año 2017, en mayo del 2017, le toma su manifestación a Marcelo Bahía Odres, cuando se encontraba aún preso. ¿Qué nos dijo Marcelo Bahía Odres respecto al dinero que viene para Ollanta Humala? Dice que ese dinero viene a pedido del Partido de los Trabajadores por una afinidad ideológica que tenía Ollanta Humala Tazo con el gobierno de Lula da Silva. Y es por eso que llega el entonces que había sido ministro y también diputado, Palocci, quien le pide a Marcelo
que done 3 millones de dólares a favor del gobierno de Ollanta Humala. Pero ¿de dónde sale ese dinero? Él lo dice expresamente, y eso se actuó en juicio. ¿Qué dice Marcelo Bahía Odebrecht? Que él tenía una especie de cuenta corriente con el gobierno de Lula. ¿Y qué empresa puede tener una cuenta corriente con un gobierno? Ese dinero era ilícito, porque era producto de los negociados que se hacían con de la empresa petrolera de Lula, del gobierno de Brasil, con la empresa Odebrecht. Y ahí habían creado una cuenta para efectos de financiar campañas electorales en Brasil. Eso lo dice Marcelo Bahía Odebrecht. Y es por eso que aparece una planilla conocida como Oposición Italiano. ¿Quién era Oposición Italiano? Era el exdiputado Palocci. Y ahí aparecen, en una de esas anotaciones aparece OH. Y cuando se le pregunta a Marcelo Bahía Odebrecht, ¿quién es OH? Él dice Ollanta Humala. De ahí es que sale ese dinero, y es por eso que él le dice a Barata, oye Barata, apoya a Ollanta Humala con 3 millones, y Barata se opone porque era demasiada la cantidad de dinero. 3 millones nunca se había apoyado. Y además Barata le dice, pero si es un antisistema, no te preocupes. Ahora, eso cárgamelo a mí. A ver, dice. Marcelo Odebrecht no niega ese aporte, no desconoce ese aporte. No, lo reafirma. Él es el que por primera vez dice que él hace pide el aporte, que se lo haga a Barata, y por eso que hace una conversación con Barata y con Mameri, claro, porque Mameri era el líder empresarial. No, claro, yo lo entiendo, pero tenía que dar la orden para efectos de que salga ese dinero. Claro. ¿Y cómo se canaliza ese dinero? A través de la división de operaciones estructurales. Por eso, lo que está en tela de juicio, y aquí lo interesante es, como yo le decía, este es un proceso, que va a marcar, ¿no?, una ruta para todo lo que viene, los otros procesos de financiamiento de campaña, que más o menos repiten la misma modalidad, que hubo dinero que salió de esta famosa Caja 2. La pregunta de fondo es si ha quedado demostrado, primero, la existencia de esa Caja 2 y el origen ilegal de ese dinero, o si era dinero de Odebrecht, finalmente. Se ha llegado a establecer, o en la justicia brasileña hay antecedente que diga que el dinero que salía de Odebrecht para los aportes de campaña era dinero producto de delito. En audiencia, cuando declararon o cuando se dio lectura a las declaraciones de los brasileños, ellos han señalado de que ese dinero salió a través de Caja 2, de la División de Operaciones Estructuradas, y Caja 2 era un dinero paralelo que manejaba la empresa Odebrecht, y ese dinero era producto de la sobrefacturación que hacía la empresa en las offshore o en otros países, y justamente hacían un dinero para efectos de hacer pagos ilícitos. Era un dinero de origen ilícito. En la sentencia Palocci, que la hace en ese entonces el juez Moro, allí establece que todo ese dinero que existía en esa planilla Posición Italiano era un dinero de origen ilícito. ¿Por qué? Porque había sido consignado justamente para hacer pagos indebidos, y que era producto de los negociados de la empresa Odebrecht con el gobierno de Venezuela, entonces con el gobierno de Brasil. Fiscal. Entonces, esa situación está más que acreditado. Se han actuado las planillas en las que existía el codinome campaña NAC 3, que era con el cual se salía el dinero, y que ahí aparece las siglas de MBO, que era Marcelo Bahía Odebrecht, y sale el monto de dinero que llegaba a Perú. Entonces, está más que probado esa situación. No es que es un invento de la Fiscalía. De acuerdo, veremos qué es lo que los jueces dicen sobre las afirmaciones que usted hizo en la sala y que está repitiendo ahora. Respecto del otro testigo que ha sido utilizado en el juicio, que es el peruano Martín Belaúnde El Ocio, ¿qué replica usted al abogado cuando dice que estas declaraciones no tienen credibilidad por las contradicciones en las que ha incurrido y el desmentido en el que ha sido objeto de la parte de algunas personas citadas por él, como los expresidentes Toledo y Kuczynski? Ese es un argumento de defensa que no tiene ni siquiera asidero. ¿Por qué? Porque las declaraciones que se han dado, que se han actuado, ¿y por qué se dieron las declaraciones?
¿por qué se dieron lectura a estas declaraciones? Porque los brasileños no vinieron a hablar, y eso es lo que no dicen los abogados, que ellos fueron que impidieron en Brasil. Ollantumala contrató un abogado en Brasil para efectos de que estos no pudieran declarar, e interpusieron un recurso ante el juez supremo federal que ha sido puesto ahí por Lula da Silva para efectos de prohibir de que ellos declarasen. Y es por eso que no pudieron declarar. Entonces, ante ello, se tuvo que actuar las declaraciones previas. Y esas declaraciones previas, eso no dicen los abogados. Se contó con todas las garantías del caso, porque fue a través de cooperación internacional. Y en esas diligencias que se llevaron en Brasil participaron los hoy abogados de Ollantumala Tasso, el doctor Pedraza, incluso Nakazaki, César Nakazaki, y también el otro abogado Espinosa, han participado en estas diligencias y han podido contrainterrogar. Por eso, esas declaraciones tienen plena validez. Entonces, desde ese punto, descartado lo que dicen los abogados. Estos brasileños, Jorge Simões Barata, señala respecto a los 3 millones y cómo es que una parte va para Valdemir Garreta, para que haga justamente la campaña electoral, y que esos pagos se hacen en Brasil, y los otros pagos se los pide Nadine Heredia Alarcón para efectos de que le llegue dinero en efectivo. Y Barata lo ha señalado de que allí incluso ha descrito el departamento de Ollantumala Tasso acá en Miraflores, donde él le ha hecho entrega. De acuerdo. Y sobre Martín Belaúnde del Ocio, ¿qué nos dice? La pregunta era sobre Belaúnde del Ocio. Con relación a Belaúnde del Ocio, él ha declarado y ha sido bastante contundente al señalar de que él tenía una relación con la señora Birly Torres. ¿Y quién era la señora Birly Torres? La señora Birly Torres era una agregada comercial que trabajaba en la embajada de Perú, acá, de la embajada de Venezuela acá en Perú, y ella era la que traía los dineros a través de valijas diplomáticas. No es que la señora viajaba a Venezuela y traía las valijas diplomáticas, no es así como quieren hacer ver los abogados. La señora le enviaban esas valijas, se las recogía en el aeropuerto, y justamente las llevaba a la embajada, y ahí en la embajada es donde justamente así se entrega. Pero no está la declaración de Martín Belaúnde solamente, está la declaración de Rivera Hidrogo, quien hizo la pauta publicitaria al Partido Nacionalista, UPP, en ese entonces 2006. Está la declaración de Chan Soto, aquellos que han señalado que justamente lo han acompañado a Martín Belaúnde a sacar dinero, a traer dinero en mochilas que salían de la Embajada de Venezuela. Entonces, en ese sentido, está más que acreditado la actividad criminal previa. Pero no solamente ellos, hay otros 3 testigos que han señalado que han visto a Birly Torres salir del Partido Nacionalista. Entonces, desde ese punto de vista... esos otros 3 testigos? ¿Cómo? ¿Se sabe y se puede decir quiénes son esos 3 testigos que han visto a la funcionaria venezolana saliendo? Está Álvaro Gutiérrez, que ha señalado que él puso a disposición su casa en Camacho, y que una vez llegó y lo encontró a Ollantumala Tasso, a la Birly Torres con unas maletas, y también había otra persona más. Lo ha dicho también, declaró también en Italia, el señor Álvaro Gutiérrez. Ítalo Ponce, quien fue amigo de Ollantumala Tasso, porque fueron promoción del ejército, también ha señalado de que cuando él estuvo en el partido apoyando, ingresó a la oficina del señor Ilan Heredia y encontró mochilas con dinero, y que él le dijo que eran aportes del extranjero. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay más que elementos de prueba, y que creo que lo que corresponde es que ahora los jueces tomen una decisión desde un punto de vista de la imparcialidad y la objetividad y todo lo que se actuó en juicio. Muy bien, sabremos eso dentro de poco más de 15 minutos, Mávila. Hemos escuchado su punto de vista, señor fiscal Juárez Atoche, que, como recordamos, ha llevado a cabo la acusación ya desde hace varios años y la ha resumido, validando el testimonio tanto de Barata como de Martín Belaúnde del Ocio contra lo que nos ha dicho el abogado del Partido Nacionalista hace unos instantes. La verdad, lo que la justicia decida, lo sabremos a partir de las 9 de la mañana. Muchas gracias, señor fiscal.